¿Qué pasaría si mañana despertaras con la certeza absoluta de que todo lo que sucede, incluso lo que no entiendes, está ocurriendo a tu favor? No es una fantasía, no es un consuelo, es una forma de vivir. Imagina caminar por la vida con la convicción inquebrantable de que cada paso que das está siendo respaldado por fuerzas invisibles, como si el universo entero estuviera empujando suavemente tu espalda, guiándote hacia aquello que sueñas. Ahora, detente un momento. Respira. ¿Qué pasaría si esto no fuera solo una idea inspiradora, sino el ingrediente secreto detrás de cada gran logro humano? Esa es la puerta que estamos a punto de abrir, y una vez lo veas, no podrás volver a cerrarla. Desde este punto, comenzamos un viaje hacia el núcleo de un principio poderoso, actuar como si todo ya estuviera funcionando a tu favor. No desde la ingenuidad, sino desde la maestría, no desde la fantasía, sino desde el dominio mental que practicaron los más grandes. Y uno de ellos, Napoleón Hill, no solo escribió sobre ello, lo vivió, lo predicó, lo demostró. El mayor error que cometen aquellos que persiguen el éxito no es la falta de talento, ni siquiera de recursos. Es la manera en que reaccionan cuando la vida no responde como esperaban. Dudan, se frenan, retroceden. Y justo en ese instante, la mente recibe la orden de detenerse. Esa orden silenciosa, esa vibración interna de resignación, es lo que sabotea la mayoría de los sueños antes de que tengan siquiera la oportunidad de florecer. Hill fue claro en esto. La mente crea según el pensamiento dominante, no según lo que deseas de vez en cuando, no según tus aspiraciones de año nuevo, sino según esa idea que mantienes viva día tras día, esa emoción que eliges cuando todo parece en contra, ese susurro interno que se vuelve más fuerte que cualquier ruido exterior. Por eso, actuar como si todo ya estuviera funcionando es mucho más que un lema bonito. Es una programación mental deliberada. Es la disciplina diaria de alinear tus gestos, tu lenguaje, tu mirada, con una visión que aún no ves pero que ya estás construyendo. Cuando lo haces, algo poderoso sucede. Tu cerebro empieza a recibir señales claras. Estamos avanzando, estamos preparados, estamos listos. Y entonces ocurre lo que nadie espera. El entorno, antes neutral o caótico, comienza a adaptarse. Tu lenguaje corporal cambia. Tu nivel de decisión se eleva. Donde otros ven bloqueos, tú detectas caminos. Mientras la mayoría baja los brazos, tú levantas la mirada. Y no es magia. Es mentalidad aplicada, es fe en acción. Es el arte de vivir según una ley superior. La convicción precede a la evidencia. Quizá ahora mismo estés pensando, ¿cómo voy a actuar así si mi realidad actual es todo lo contrario? La respuesta es esta: la realidad no se combate con desesperación, se transforma con interpretación. Cada adversidad, por dolorosa que parezca, oculta en su interior una semilla de beneficio. Y esa semilla solo germina cuando eliges interpretar el desafío como un escalón, no como un muro. Cuando decides verte a ti mismo como quien ya ha vencido, aunque estés en plena tormenta. En ese acto de fe hay una energía que lo cambia todo. Le estás diciendo al universo, no importa lo que vea, sé quién soy y sé hacia dónde voy. Esa certeza, esa postura interna, mueve montañas. Este viaje que comienzas ahora no se trata de positivismo ingenuo. Es un entrenamiento profundo para dominar los principios mentales que sostienen los logros extraordinarios. La clave está en comprender lo que Hill llamaba la mente dominante. Esa fuerza silenciosa que, una vez activada, convierte tus pensamientos más intensos en realidades físicas. Y no basta con desear. Debes desear con fuerza, con nitidez y sobre todo con fe. Fe en ti. Fe en el proceso. Fe en que lo mejor aún no ha llegado, pero ya viene de camino. Imagina tu mente como una emisora que transmite señales al universo. ¿Qué frecuencia estás emitiendo hoy? ¿Una mezcla de dudas y miedos? ¿O una sinfonía de decisión, gratitud y certeza? La vida te responde según lo que sintonizas. No según lo que anhelas desde el miedo, sino según lo que proclamas desde la fe. Por eso, actuar como si todo estuviera funcionando no es un autoengaño. Es un posicionamiento consciente. Es asumir el rol del creador, no de la víctima. Es pararse cada mañana frente al espejo y decir, hoy actúo como si todo ya estuviera funcionando, porque en realidad lo está. La gente siente esta energía, la percibe sin que digas una palabra, y se siente atraída por quienes caminan con propósito.
Hill lo llamó el principio del mastermind, una sinergia de mentes en armonía, una fuerza multiplicadora. Y es que cuando tú crees profundamente en tu destino, otros también comienzan a creer en ti. No porque los hayas convencido con palabras, sino porque tu energía se volvió irrefutable. Así empieza tu transformación. Así se cultiva una mente poderosa, no negando los retos, sino enfrentándolos desde una mentalidad tan firme que los obliga a rendirse. Hill lo repetía incansablemente. Tú eres el arquitecto de tu destino, el capitán de tu alma. Y esa construcción comienza por lo que eliges pensar hoy. Este es el primer ladrillo, la autosugestión. Un puente invisible entre lo que anhelas y lo que logras. No es magia, es ciencia emocional. No importa lo que pienses conscientemente si tu diálogo interno repite todos los días que no eres suficiente. Pero si comienzas a repetirte con emoción, con compromiso, con intención, todo está saliendo bien para mí. Entonces, tu subconsciente lo aceptará como verdad, y una vez que eso sucede, ya no hay vuelta atrás, porque tu mundo exterior empieza a reflejar lo que hay dentro. Tu cuerpo se mueve con más seguridad, tu voz vibra con claridad, tus decisiones dejan de depender de la duda. La autosugestión se convierte en estilo de vida, y esa es la verdadera transformación. No es recitar frases vacías, es habitarlas, es vivir como si ya fueran verdad, y aquí, justo aquí, empieza tu nueva historia. ¿Qué harías si supieras que cada palabra que pronuncias, cada pensamiento que repites en silencio, está esculpiendo tu destino en tiempo real? No mañana, no en el futuro. Ahora mismo, ¿seguirías repitiendo esas frases automáticas de derrota? ¿Seguirías permitiendo que el miedo escriba tu guión interior? ¿O por fin, decidirías tomar el mando? Ese momento de decisión no se siente como una explosión. Es más bien como un clic interno, una rendija de luz que se abre en medio de la confusión. Y si la reconoces, si la eliges, empiezas a vivir desde otro nivel. Napoleón Hill lo enseñó con claridad. La mente no distingue entre lo real y lo intensamente imaginado. Cuando repites con fuerza emocional una visión del éxito, tu subconsciente la acepta como inevitable. Y lo más poderoso es esto: el subconsciente no discute contigo. No te cuestiona, no razona, simplemente obedece. Si lo alimentas de miedo, de quejas, de pensamientos de escasez, eso es lo que fabricará. Pero si lo llenas de convicción, de imágenes vívidas de éxito, de afirmaciones cargadas de propósito, empieza a actuar como un arquitecto silencioso, construyendo las oportunidades, los encuentros, las decisiones que te empujan hacia eso que ya visualizaste. Por eso, actuar como si todo estuviera funcionando no es un truco mental. Es una estrategia de programación profunda, una herramienta de alto nivel para los que están listos para dejar de reaccionar y comenzar a crear. Imagina que cada pensamiento es una semilla. Tú eliges qué jardín cultivar, el del miedo o el de la certeza, y el riego es tu emoción. No se trata solo de repetir "todo va a salir bien" como un loro. Se trata de sentirlo, de convertir esa frase en una experiencia sensorial, que tu corazón lo crea, que tus músculos lo sostengan, que tu energía lo emita. Cuando esa convicción se hace cuerpo, entonces sí, la realidad empieza a ceder. No porque la estés forzando, sino porque ahora vibras diferente, estás en otra frecuencia. Hill fue categórico: te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo, y lo que piensas con mayor emoción se vuelve tu forma de estar en el mundo. Ese es el salto. Ese es el secreto que tantos ignoran mientras esperan que la vida cambie para entonces cambiar ellos. Pero los verdaderos transformadores no esperan. Actúan primero, se colocan emocionalmente donde quieren estar, y luego el mundo, tarde o temprano, se adapta. El gran error de la mayoría es intentar actuar solo cuando hay pruebas. Pero la fe, la verdadera fe que mueve montañas, actúa sin garantías. Camina cuando el camino aún no es visible. Decide cuando las condiciones son inciertas. Sostiene la visión cuando la realidad aún parece gritar lo contrario. Y es allí, precisamente allí, donde ocurre el punto de inflexión. Cuando todo parece decirte que te detengas y tú avanzas. Cuando la duda golpea más fuerte y tú eliges confiar. Cuando las voces externas exigen que renuncies y tú decides reafirmarte. Ese momento no se grita, no se publica. Es íntimo, silencioso, poderoso.
y el universo lo escucha. Es ahí donde nace la transformación. Ahí es donde la autosugestión se convierte en fuego interno. Ya no repites frases, ahora las encarnas. Vives como si todo ya estuviera fluyendo y entonces lo hace. Desde ese lugar comienzas a ver lo que antes era invisible. Las oportunidades que parecían ocultas comienzan a revelarse. Personas que vibran en tu misma sintonía se cruzan contigo. Situaciones inesperadas se alinean. Y no porque hayas tenido suerte, sino porque ahora eres una antena que transmite certeza y atrae lo que está en esa misma frecuencia. Hill lo explicó con claridad. La fe es la única fuerza conocida por el hombre capaz de transformar la energía ordinaria del pensamiento en su equivalente físico. Y esa fe se cultiva, se entrena, se convierte en estilo de vida. Cuando actúas como si todo estuviera funcionando, te entrenas cada día a mantener tu mente enfocada en lo que deseas, no en lo que temes. Te disciplinas a interpretar la adversidad como parte del plan, a ver cada caída como ensayo, cada demora como preparación, cada obstáculo como una herramienta. Y aquí llegamos a una de las claves más potentes del método de Hill, la reinterpretación de la dificultad. Él decía que toda adversidad lleva en sí la semilla de un beneficio igual o mayor, pero esa semilla solo germina cuando tú eliges verla. Cuando algo sale mal y tú te repites, esto también es parte del proceso, esto me está preparando. Entonces activas una fuerza emocional superior que trasciende el simple pensamiento positivo, porque ya no estás negando la realidad, estás moldeándola desde tu interior. Eso es madurez emocional, la capacidad de mantener una visión clara incluso en medio del caos. Y es esa capacidad la que convierte a los soñadores en hacedores, la que separa a los que desean de los que consiguen, la que permite levantarse cuando todo parece perdido y avanzar con dignidad, con temple, con una determinación que no pide permiso. ¿Estás dispuesto a cultivar esa fuerza? Porque actuar como si todo ya estuviera funcionando no es un juego. Es una declaración, es una identidad, es mirar a la vida de frente y decirle, yo ya decidí quién soy, incluso antes de que tú lo confirmes. Y cuando vives desde ahí, tu mundo interno se vuelve tan poderoso, tan sólido, que ni las tormentas externas pueden derribarte. Ese es el reto de esta etapa del camino. Asumir el control de tu programación interna, detectar cada pensamiento que sabotea tu visión y reemplazarlo con un mensaje de poder, no uno decorativo, uno real, que te atraviese, que te transforme. Cuando algo te frene, no digas esto siempre me pasa a mí. Di, esto tiene un propósito mayor. Cuando algo salga bien, no lo minimices. Di, esto es natural para mí, esto es parte de mi nueva realidad. Porque las palabras que eliges se convierten en moldes y tu mente fabrica lo que esos moldes permiten. Napoleon Hill encontró un patrón común entre todos los triunfadores que estudió. Decisión. Tomaban decisiones con rapidez, con firmeza, con fe. No esperaban garantías, no necesitaban pruebas. Decidir era parte del camino. La indecisión, en cambio, es el enemigo silencioso de todos los logros. Consume energía, crea ansiedad y mantiene a millones de personas atrapadas en una vida que no eligieron conscientemente. Actuar como si todo ya funcionara es decidir sin pruebas. Es avanzar con el alma, no con las estadísticas. Es moverse con confianza en medio de la incertidumbre. Y es precisamente esa valentía la que despierta al universo. Aquí no se trata de negar el miedo, se trata de no permitirle tomar el volante. ¿Qué pasaría si descubrieras que la única diferencia entre la vida que sueñas y la vida que vives está contenida en una sola palabra? Decisión. No las condiciones, no el pasado, no las oportunidades externas, sino esa decisión silenciosa, profunda, inquebrantable, que tomas en lo más íntimo de tu ser cuando nadie está mirando. Napoleon Hill lo vio una y otra vez. Las personas que alcanzan el éxito real no esperan sentirse listas. No buscan aprobación, no necesitan garantías. Actúan y ese acto, ese momento en que decides caminar como si el universo ya conspirara a tu favor, marca el inicio de una nueva realidad. Pero también revela algo que pocos están dispuestos a aceptar. La indecisión no es inocente. Es una forma de autosabotaje. Es energía estancada.
Es una trampa mental que mantiene tus sueños congelados en el terreno de lo posible sin jamás permitirles convertirse en lo inevitable. Porque cada vez que dudas de ti, le estás enviando una señal al universo. No confío en mi visión. No estoy seguro de merecerlo. No estoy listo. Y el universo no castiga, pero sí responde. Y si lo que proyectas es inseguridad, recibirás confusión. Si vibras en indecisión, obtendrás más motivos para seguir postergando. Pero si en cambio decides, con el corazón encendido y la mente clara, las puertas comienzan a moverse. La energía se alinea y el camino, aunque no inmediato, empieza a despejarse. La pregunta real nunca es ¿puedo lograrlo? La pregunta es ¿lo he decidido de verdad? Hill decía que el miedo más común en las personas es el miedo a equivocarse. Y ese miedo, si no lo enfrentas, se disfraza de prudencia, de lógica, de análisis excesivo, cuando en realidad es solo una forma de parálisis, una justificación disfrazada de razonamiento. Pero aquí está la gran verdad que transforma el juego. Los errores no son el problema. El problema es no actuar por miedo a cometerlos. Los errores enseñan, pulen, fortalecen. La falta de acción, en cambio, apaga. Por eso, actuar como si todo ya estuviera funcionando no significa ignorar los desafíos. Significa verlos con otros ojos. Interpretarlos desde una mentalidad invencible. Asumir que cada evento, cada giro inesperado, cada caída tiene una función, un propósito, una contribución oculta a tu expansión. Esa es la verdadera madurez emocional, la capacidad de mantener el rumbo cuando las señales externas se contradicen, de mantener la visión cuando los resultados aún no llegan, de caminar con firmeza incluso cuando no hay ovaciones. Hill lo llamaba la fe persistente, una cualidad que no se enseña en las escuelas, pero que transforma vidas más que cualquier título. Es la fe de quien sabe quién es, de quien tiene una dirección, un propósito claro y una determinación que no depende de que el mundo lo entienda. Y aquí surge otra palabra clave en este camino: propósito. Ese fuego interno que no necesita permiso, que no pide aplausos, que simplemente es. Actuar como si todo ya estuviera fluyendo es una manifestación directa de ese propósito. Porque cuando tu intención está anclada, cuando sabes qué haces aquí, por qué te levantas, por qué sigues, entonces no hay tormenta que te desvíe. Cada obstáculo se convierte en entrenamiento. Cada demora es preparación. Cada rechazo es redirección. Y es aquí donde muchos se caen del camino. Confunden entusiasmo con propósito, deseo con visión. Y por eso abandonan cuando los resultados tardan. Pero quienes tienen un propósito real no abandonan, ajustan, persisten, crecen. Y esa constancia construye un campo de atracción magnético, uno que no solo los impulsa, sino que empieza a atraer hacia ellos lo que necesitan en el momento justo. La vida, ante un propósito definido y firme, responde distinto. Hill lo vio una y otra vez. Las personas con una visión clara no se sientan a esperar que algo cambie. Ellas cambian, ellas se mueven, ellas crean. Y es ahí donde el universo, que hasta ese momento parecía indiferente, empieza a colaborar. No por magia, sino porque la decisión inquebrantable rompe el patrón del miedo. Porque el compromiso diario genera una vibración distinta y porque tu identidad empieza a reconfigurarse. De alguien que desea a alguien que ya está viviendo como si. El propósito no solo te sostiene en los días difíciles, te guía cuando todo parece fácil. Evita que te distraigas, que tomes decisiones desde la necesidad, que persigas caminos que no son tuyos. Cuando actúas como si todo funcionara, estás haciendo una afirmación poderosa. Yo ya soy quien necesito ser. Y esa afirmación, cuando es genuina, contagia, inspira, convoca. Porque el mundo no necesita más personas que esperan sentirse listas. Necesita más personas que, sin sentir que tienen todo resuelto, deciden actuar igual, deciden confiar, deciden vivir desde la certeza, no desde la duda. Y es ahí donde la transformación se vuelve inevitable, porque ya no se trata de si va a pasar, se trata de cuándo. Ese es el tipo de mentalidad que cambia destinos. No es arrogancia, es convicción, no es ilusión. Es un compromiso tan profundo que modifica tu forma de pensar, de moverte, de hablar, de elegir,
Porque cuando decides que ya estás en el camino correcto, cada paso que das refuerza esa dirección. Cada gesto se vuelve congruente. Y cada experiencia, incluso las que no entiendes al principio, se reordena para ayudarte a crecer. Eso es actuar como si todo siempre te saliera bien. No es cerrar los ojos a la realidad. Es abrir el corazón a un nivel más alto de interpretación. Es decir, no necesito pruebas para creer. Mi creencia creará las pruebas. ¿Qué pasaría si te dijera que el primer paso real hacia cualquier meta no es físico, sino mental? Que antes de lograrlo tienes que vivirlo dentro de ti con una claridad tan brutal que el universo no tenga más remedio que alinearse con esa imagen. ¿Te atreverías a imaginar tu éxito con esa intensidad? ¿A visualizarlo tan vívidamente que puedas olerlo, tocarlo, saborearlo antes de que ocurra? Porque así es como trabajan los verdaderos creadores de realidades. Y esa es la imaginación creativa de la que hablaba Napoleon Hill. No es un juego, no es una fantasía. Es la herramienta más poderosa que tienes como ser humano para anticiparte al futuro y construirlo desde adentro. Hill lo dejó claro. Todo lo que la mente puede concebir y creer, puede lograrlo. Y ese proceso comienza en un solo lugar, en tu capacidad de ver lo invisible antes de que exista. Pero atención, no se trata de una imaginación vaga, suelta, infantil. Se trata de una imaginación dirigida, emocional y voluntaria, la que se practica con disciplina, la que no depende del estado de ánimo, la que incluso en los días grises se mantiene firme proyectando lo que está por venir. Cuando actúas como si todo ya estuviera funcionando, estás entrenando tu imaginación para posicionarte emocionalmente en un lugar superior. No importa si tus resultados actuales no lo reflejan, tú te colocas ahí dentro de esa visión y desde allí vives, decides, hablas y te comportas. ¿Y por qué esto es tan poderoso? Porque tu subconsciente no distingue entre lo que está sucediendo físicamente y lo que tú experimentas emocionalmente con intensidad. Si tú te ves cada día viviendo una vida abundante, plena, impactante y lo sientes como si ya fuera verdad, entonces tu mente lo toma como un hecho y empieza a ajustar tu comportamiento, tus percepciones, tus emociones para acercarte a eso. Es el inicio de una realidad que todavía no ves, pero que ya estás activando. Hill llamaba a esta práctica un atajo entre el deseo y la realización. Y ese atajo no tiene que ver con suerte ni con milagros. Tiene que ver con enfoque, con persistencia, con la determinación de mantener la imagen viva, incluso cuando todo lo demás parezca negarla. Y aquí es donde la mayoría fracasa. Visualizan por unos minutos, pero luego permiten que la duda contamine esa imagen. Comienzan con fe, pero luego el miedo les arranca la visión. Y así, esa semilla de realidad, apenas plantada, se seca por falta de cuidado emocional. Pero tú puedes ser diferente. Tú puedes elegir mantener esa imagen como si fuera un fuego sagrado, alimentarla, protegerla, reforzarla y cada día entrar mentalmente en ese lugar donde ya has logrado lo que sueñas. Sentirlo, moverte con la actitud de quien ya está ahí. Hill lo demostró con ejemplos claros. Thomas Edison ya veía la bombilla encendida antes de lograrlo. Henry Ford ya veía millones de coches en las calles antes de producir el primero. No estaban locos. Eran maestros de la imaginación creativa. Y tú puedes entrenarte para lo mismo. La clave es la persistencia emocional. Volver una y otra vez a esa imagen. Aunque falles, aunque no tengas resultados, aunque todo a tu alrededor parezca opuesto. Volver, porque cada regreso es una reafirmación. Y cada reafirmación fortalece la conexión entre tú y esa realidad. Ese es el verdadero poder de actuar como si todo estuviera saliendo bien. Es vivir desde tu futuro para atraerlo al presente. Tu subconsciente, que no razona, que no juzga, simplemente acepta lo que más repites con emoción. Y si lo que más repites es una visión poderosa, una imagen vibrante, un estado emocional alineado, entonces tu programación mental se transforma y con ella tu realidad también. Esto no es teoría. Esto es práctica avanzada, es reprogramación profunda, es construcción invisible. Y es ahí donde empieza a cambiar todo. Porque cuando tú estás alineado con una imagen interna de éxito, tu voz cambia, tu postura cambia, tu vibración cambia.
y el entorno comienza a responder de manera diferente. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no eres el mismo. Entonces, el reto es este. Haz de tu imaginación tu lugar de entrenamiento. Visualiza tu éxito cada día como si fuera inevitable. No como algo que tal vez ocurra, sino como algo que ya está en camino. Siente cómo se siente. Habla como hablarías si ya lo hubieras logrado. Camina como caminarías si ya vivieras en ese nivel. Y repite ese proceso una y otra vez, hasta que sea tu estado natural. Hill enseñó que la imaginación creativa es la puerta entre el deseo y la manifestación. Y que esa puerta se abre con emoción, con repetición, con fe. No es cuestión de suerte, es cuestión de práctica. Porque cuando tú creas primero la imagen interna, el mundo comienza a moverse hacia ti. Personas, oportunidades, decisiones, ideas, todo empieza a vibrar en tu frecuencia. Y tú, sin darte cuenta, ya no eres alguien que espera, eres alguien que provoca, alguien que invoca, alguien que ya vive como sí. Y cuando eso sucede, hay una certeza que se instala, una sensación de inevitabilidad, no arrogancia, no ego, sino una convicción tranquila, poderosa, imbatible, de que todo lo que deseas ya está viniendo hacia ti. Ese estado es magnético, es inspirador, es el combustible que sostiene tus acciones, incluso en la oscuridad, porque ya no dependes del entorno para sentirte confiado. Ahora tu confianza viene de adentro, de esa imagen que has cultivado con tanto detalle que ya no puedes separarte de ella. Y el universo, que siempre responde a la vibración dominante, comienza a devolverte señales, caminos, encuentros, avances. No necesitas saber el cómo, no necesitas controlar el cuándo. Solo necesitas habitar la visión, sostener la emoción, mantener la fe y actuar. Siempre actuar. Desde esa convicción profunda, todo ya está funcionando para mí. Hay un momento, uno que nadie quiere atravesar, pero que todos, tarde o temprano, enfrentamos. Ese instante en el que la visión que tanto cultivaste parece desmoronarse, en el que te miras al espejo y por primera vez dudas de todo, de ti, de tu propósito, del camino que elegiste. Es en ese momento donde muchos se rinden, no porque no tuvieran potencial, no porque les faltaran capacidades, sino porque se rompieron por dentro. Ese es el lugar más oscuro del viaje. Y si estás ahí ahora mismo, si sientes que tu esfuerzo no está siendo recompensado, que tus afirmaciones se han vuelto vacías, que el universo no está escuchando tu llamado, déjame decirte algo. Justo ahora estás más cerca de tu transformación que nunca, porque la caída no es el final, es el umbral, la puerta de fuego por la que solo atraviesan los que están dispuestos a renacer. Napoleón Hill lo sabía. Estudió a cientos de personas exitosas y descubrió algo que nadie quería oír. La mayoría tocó fondo antes de ascender. Fracasaron públicamente. Perdieron todo. Fueron ignorados, traicionados, burlados y aún así persistieron. Pero la clave no fue solo persistir. Fue interpretar ese momento con otro significado. Fue usar el dolor como pulidor. Fue convertir la duda en fuego sagrado. Y tú también puedes hacerlo. Porque cuando todo dentro de ti grita, detente, y tú das un paso más, ese paso no es como los demás. Ese paso es la semilla del renacimiento. Ahora mismo quizás estés en esa noche silenciosa. Quizás estás sintiendo que ya no tienes más que dar, que la motivación se agotó, que las frases ya no penetran, que la fe que antes te sostenía ahora te abandona. Pero quiero decirte algo que puede cambiarlo todo. La fe no se mide cuando todo va bien. Se mide cuando no hay señales y aún así eliges creer. Ese es el punto exacto donde la nueva versión de ti comienza a nacer. No cuando celebras, no cuando ganaste, sino cuando todo parece estar en tu contra y decides avanzar igual. Porque sí, la mente dominante se entrena en la práctica diaria, pero se forja en el fuego de las crisis. Y esa crisis que hoy estás enfrentando no vino a destruirte. Vino a vaciarte de lo que ya no necesitas para llenarte de lo que realmente eres. Hill hablaba de esto como la etapa del fracaso temporal, una prueba silenciosa, un examen del alma, un filtro que separa al que desea del que decidió. Y tú, si estás aquí escuchando estas palabras, es porque algo en ti ya ha decidido. Entonces, déjate caer.
No luches contra ese momento. Siente la incomodidad, siente la incertidumbre, siente el miedo, pero no te detengas ahí. Camina dentro de ese abismo con los ojos abiertos, porque es ahí donde conocerás partes de ti que la comodidad nunca revelaría. Es ahí donde descubrirás fortalezas que jamás pensaste tener. Y cuando emerjas, no serás el mismo. Actuar como si todo siempre te saliera bien no es una fórmula para evitar la caída. Es una filosofía para atravesarla con propósito, para no permitir que ese momento de oscuridad se convierta en tu identidad. Muchos quedan atrapados en ese lugar y convierten una circunstancia pasajera en una historia permanente. Se identifican con el fracaso, se visten con el dolor y lo repiten, lo cuentan, lo reviven, hasta que el universo no tiene más remedio que confirmarles lo que tanto repiten. Pero tú no. Tú has venido a recordar algo distinto, que el caos no define, que la confusión no cancela tu destino, que el dolor, aunque legítimo, no tiene la última palabra. Porque dentro de ti hay una voz que no ha muerto, una chispa que no ha sido apagada, y esa chispa, por pequeña que sea hoy, es más fuerte que cualquier noche larga. Y ahora, escucha con atención. No estás solo. Hill también cayó. Edison falló miles de veces. Ford fue ridiculizado. Oprah fue rechazada. Disney fue despedido por falta de imaginación. Y cada uno de ellos, en su momento más oscuro, eligió actuar como si todo estuviera funcionando. Y funcionó. Porque no se trata de esperar a que llegue la luz. Se trata de ser la luz. Aunque apenas seas una brasa, aunque tiembles por dentro, aunque no veas el camino, elige ser el que avanza. Y eso te cambiará para siempre. Y cuando por fin tocas fondo, cuando el silencio se vuelve insoportable y tus pensamientos parecen cuchillas, ahí es donde ocurre algo inesperado. No un milagro externo, no una solución mágica, sino un latido interno, pequeño, tímido, pero inconfundible. Una especie de pulso que viene desde lo más profundo, como si tu alma empezara a recordar lo que tu mente había olvidado. Ese latido es el principio del regreso. El regreso a ti, el regreso a tu visión, el regreso a tu poder. No es inmediato, no es explosivo, pero es genuino. Y cuando lo reconoces, todo empieza a cambiar. Ya no caminas como antes. Ahora cada paso tiene un peso distinto, una intención distinta, una verdad que no sabías que tenías. Porque la persona que cae y se levanta no vuelve siendo la misma. Ahora sabes lo que se siente estar perdido. Sabes lo que es luchar sin resultados. Sabes lo que es sostener la fe cuando no hay señales. Y por eso, ahora estás listo. Listo para construir, pero no desde la euforia, sino desde la conciencia, desde la profundidad, desde una identidad renovada. Y aquí es donde comienza una nueva etapa, la de convertir tu mente en tu mayor aliada. No como una estrategia temporal, sino como una práctica de vida. Hill lo llamaba autosugestión consciente y deliberada. Una técnica, sí, pero también una forma de ser. Una forma de plantar y cultivar pensamientos de poder hasta que se conviertan en parte de ti. Porque si lo que repites cada día es, no puedo, no valgo, siempre me pasa esto, el subconsciente asiente, obedece y te lo entrega. Pero si tú decides, con convicción renovada, declarar, todo está funcionando para mí, incluso esto, entonces tu mente, que ha sido tu mayor saboteadora, comienza a convertirse en tu mayor aliada. Ese es el principio de tu transformación. No consiste en repetir frases vacías, consiste en inyectarlas con emoción real, en grabarlas con fuego, en asociarlas a tu historia, a tu visión, a tu propósito, y de pronto esa nueva programación empieza a generar efectos sutiles pero poderosos. Tu cuerpo se mueve con más energía, tu mirada se vuelve más firme, tu lenguaje cambia, tu aura cambia, y el entorno lo nota y responde. Actuar como si todo estuviera saliendo bien ya no es una actuación, se vuelve una verdad interna, una forma de mirar el mundo, una forma de caminar por la vida. Y ese cambio, aunque invisible al principio, transforma cada interacción, cada oportunidad, cada resultado. Porque cuando tú cambias, todo cambia. Y entonces comienzas a entender por qué caíste, por qué dolió, por qué parecía que todo estaba en tu contra. Porque sin ese derrumbe,
no habrías descubierto esta versión de ti, no habrías llegado a este nivel de claridad, no habrías tenido la fuerza para redefinirte desde cero. Y ahora, desde este nuevo lugar, comienzas a actuar no desde el deseo, sino desde la certeza. No te levantas esperando tener un buen día, te levantas creando un gran día. No repites frases motivadoras solo para animarte. Ahora las encarnas porque ya sabes quién eres. Y eso cambia la frecuencia de todo. Hill lo decía con claridad: la mente no puede sostener dos pensamientos opuestos al mismo tiempo. Si tú llenas tu mente de dirección, propósito y visión, no hay espacio para la duda. La duda no puede habitar en un corazón que ya decidió. Así que hoy, en esta etapa del viaje, tu tarea es clara: reconstruirte desde el núcleo, no con lo que eras antes, no con lo que otros esperan, sino con lo que ahora sabes que eres capaz de ser. Eso implica tomar decisiones nuevas, cerrar puertas que antes mantenías abiertas por miedo, soltar historias que ya no te representan y dar pasos que quizás te asustan, pero que te acercan a la vida que ya has imaginado tantas veces. No importa si nadie lo ve, no importa si nadie lo celebra. Este no es un espectáculo, es una transformación silenciosa, pero imparable. Y desde este punto, la acción se convierte en parte de tu esencia. No actúas solo cuando sientes ganas, no esperas motivación, no necesitas que el entorno te dé permiso. Actúas porque es lo que haces, porque ahora sabes que moverte desde la certeza es lo que activa las leyes invisibles del universo, porque has entendido que la acción no es consecuencia de la confianza, es la que la construye. Y así comienzas a caminar distinto, no más desde la esperanza, sino desde la decisión, no más esperando resultados, sino creando señales, no más mirando hacia afuera. Ahora todo lo encuentras dentro. Y entonces, todo lo que antes parecía inalcanzable empieza a acercarse, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no eres la misma persona. Y llega un momento, uno que no se anuncia con aplausos ni con luces, pero que cambia el curso de tu vida para siempre. Ese instante donde dejas de preguntarte ¿funcionará? Y comienzas a caminar como si ya hubiera funcionado. No es arrogancia, no es soberbia, es claridad, una certeza silenciosa que se instala dentro de ti cuando ya no necesitas pruebas externas para validar lo que sientes por dentro. Porque ahora eres tú quien marca el ritmo, ya no dudas de tu camino, lo honras, ya no pides permiso para avanzar, te lo das tú mismo, ya no esperas aprobación. Tu energía habla más fuerte que cualquier aplauso. Eso es actuar como si todo ya estuviera saliendo bien. No es un papel, es una identidad, una postura interna que no se sacude con el viento, una convicción que ya no depende del entorno. Y lo más poderoso de todo es que esa convicción empieza a generar resultados reales. El mundo lo siente, lo percibe y responde, porque cuando tú vibras con dirección, con visión, con decisión, atraes lo que antes te ignoraba, convocas lo que antes te evitaba, creas lo que antes parecía imposible. Napoleón Hill lo explicó con una frase demoledora: el universo responde a la claridad. Y tú, por fin eres claridad en movimiento. Miras a tu alrededor y ves oportunidades donde antes había muros. Detectas aliados donde antes veías competencia. Encuentras soluciones donde antes solo había excusas. ¿Por qué? Porque has aprendido a ver con los ojos de la fe, a mirar no lo que es, sino lo que puede ser. Y eso es lo que transforma destinos. Ya no hablas como antes. Tus palabras tienen peso, tienen dirección. Ya no repites lo que escuchas. Ahora declara lo que eliges. Y la gente lo siente. La energía no miente. Y se sienten atraídos por tu presencia, no porque seas perfecto, sino porque ahora eres auténtico. Eres tú, sin máscaras. Tú, con tus cicatrices. Tú, con tus decisiones firmes. Y esa autenticidad se convierte en un faro. Entonces te das cuenta de algo que antes no veías, que tu éxito ya no es solo tuyo. Es un ejemplo, una inspiración, una evidencia viva de que sí se puede. Y empiezas a impactar a otros, a influenciar, no desde el ego, sino desde la coherencia, desde el hecho de que tú decidiste creer cuando nadie más lo hacía. Y esa decisión ya cambió todo. Porque el verdadero liderazgo no es dominio,
Es influencia basada en integridad. Y tú ahora lideras con el ejemplo, con tu energía, con tu decisión diaria de actuar como si todo estuviera funcionando. Y lo está. Tal vez no todo lo veas aún, pero las piezas ya se están moviendo. Las conexiones están gestándose. Los puentes ya se están construyendo en segundo plano. Tu parte es mantener la frecuencia, la dirección, la certeza, y seguir dando pasos como si cada paso ya te llevara exactamente a donde debes estar. Ese es el tipo de fe que mueve montañas. No la fe pasiva de esperar milagros, sino la fe activa de quien crea las condiciones, de quien trabaja desde la visión y no desde la carencia. Ahora tu diálogo interno ha cambiado. Ya no te preguntas si lo mereces. Sabes que sí. Ya no te cuestionas si estás preparado. Te preparas en el camino. Ya no dudas de tu intuición. La escuchas, la honras, la sigues. Y con cada paso refuerzas tu identidad. Esa identidad que ya no vive de lo que pasó, sino de lo que está eligiendo construir. Napoleon Hill lo definió con una sola palabra: decisión. Las personas exitosas decidían rápido y cambiaban de opinión lentamente. Eran inamovibles en sus convicciones. No se dejaban seducir por la duda disfrazada de prudencia. No se frenaban por el qué dirán. Y ahora tú formas parte de ese linaje, el de los que no esperan que algo pase, el de los que hacen que pase. Actuar como si todo estuviera saliendo bien no es una negación de la realidad, es una afirmación de poder. Es decirle al mundo: yo ya decidí, estoy en movimiento, estoy listo. Y cuando esa decisión se convierte en costumbre, todo empieza a girar a tu favor, no por casualidad, sino porque el universo, como enseñó Hill, responde con toda su fuerza, cuando tú te comprometes con toda la tuya. Ahora lo entiendes. El poder nunca estuvo fuera, siempre estuvo en ti. Solo necesitabas decidir usarlo. Hay un instante en el viaje en el que ya no miras atrás buscando respuestas. No porque olvides el camino, sino porque entiendes que la historia más poderosa es la que estás escribiendo ahora. Y en ese momento, cuando ya no necesitas justificaciones, cuando el pasado pierde el poder de sabotear tu presente, renaces. Este renacimiento no es ruidoso, no es dramático, no es una escena de película. Es silencioso, pero firme. Es como si algo dentro de ti se afirmara con una voz que no habías escuchado antes. Ya estoy listo para vivir esta verdad. Y es entonces cuando comprendes algo vital. Actuar como si todo funcionara no era una estrategia temporal, era tu verdadero estado natural. El error fue pensar que esta energía debía ser activada solo en momentos de necesidad, como si fuera un recurso de emergencia. Pero lo que has descubierto es que este nivel de conciencia es el diseño original de tu alma. Has pasado por la caída, has sentido el peso del silencio. Has caminado con los pies heridos por tus propias dudas. Y aún así, estás aquí, más fuerte, más claro, más tú. Y ahora, la vida no es algo que te sucede. La vida es algo que diriges. Esa es la culminación de esta transformación. Ya no actúas como si todo saliera bien. Ahora vives desde la certeza de que ya está saliendo bien. No hay diferencia, no hay separación. La fe ya no está solo en tu mente, está en tu piel, en tu lenguaje, en tus decisiones. ¿Sabes qué ha cambiado? Tú, tu identidad, tu postura, tu visión. Lo que antes era esfuerzo, ahora es hábito. Lo que antes era un ejercicio mental, ahora es un estado del ser. Y aquí, querido oyente, querido caminante, es donde comienza la verdadera magia, cuando vives alineado con la energía de quien ya venció. Y no me refiero a resultados perfectos, no me refiero a una vida sin problemas. Hablo de una conciencia que no negocia su grandeza. Ya no dudas si mereces. Ya no cuestionas si es para ti. Sabes que lo es. Y como lo sabes, lo atraes. Y como lo atraes, lo multiplicas. Y como lo multiplicas, lo compartes. Porque ese es el nivel superior del éxito. Cuando ya no solo lo vives para ti, sino que lo usas como plataforma para elevar a otros. Napoleon Hill no escribió «Piense y hágase rico» para los que buscan dinero rápido. Lo escribió para los que desean vivir ricos por dentro, ricos en visión, en propósito, en dominio mental, en claridad emocional. Y ahora tú, que has recorrido este viaje, estás listo para más. Pero cuidado,
Este nuevo nivel exige un nuevo tipo de responsabilidad, una nueva calidad de pensamiento, un refinamiento de tu energía, porque mientras más alto asciendes, más sutiles son los sabotajes. Ya no son dudas obvias, son distracciones disfrazadas, excusas sofisticadas, pequeños retrocesos que, si no estás atento, te roban la fuerza construida. Por eso aquí el llamado es claro: mantente despierto. No vuelvas a dormirte en la vieja programación. No permitas que la inercia te arrastre a versiones de ti que ya superaste. No regreses a la comodidad que ya no honra tu grandeza. Este nivel se sostiene con conciencia diaria, con hábitos sagrados, con decisiones alineadas. Tú ya sabes lo que te eleva y sabes lo que te apaga. No necesitas más información, necesitas aplicación. Cada día, antes de salir al mundo, reconéctate con tu visión. No como un ritual vacío, sino como un anclaje vital. Afírmate con palabras que te construyan. Rodéate de ideas, personas y entornos que vibren en tu dirección. Y actúa, actúa, actúa. No desde la urgencia, sino desde el propósito, desde la certeza de que cada paso que das te está llevando a tu destino más elevado. Y si algún día dudas, si algún día tropiezas, si algún día el peso vuelve a cargar tu espalda, recuerda esto: tú ya no eres quien cayó, eres quien se levantó, eres quien decidió, eres quien lidera, eres quien inspira. Y si aún no ves todo lo que sueñas, confía, porque ya está ocurriendo. Tal vez no como lo imaginaste, pero sí como lo necesitas, en el orden perfecto, con la sincronía exacta, a la velocidad del alma. Y ahora, aquí, en este cierre de ciclo, hay una última elección que debes hacer. ¿Vas a seguir actuando como si todo funcionara o vas a vivir como si ya estuviera funcionando? Porque esa diferencia es la línea que separa al que sueña del que manifiesta, al que intenta del que encarna. Y tú ya cruzaste esa línea. Hay una etapa en el viaje donde la pregunta ya no es ¿funcionará? La verdadera pregunta se vuelve: ¿hasta dónde puedo llegar si ya estoy actuando como quien siempre gana? Porque cuando lo interno se alinea, cuando la visión es sólida y la fe es inquebrantable, el siguiente paso natural es expandir. Y no hablo solo de lograr más, sino de impactar más, de elevar más, de convertir tu existencia en una fuerza que transforma. Aquí comienza una nueva dimensión del camino. Una dimensión donde ya no vives solo para lograr tus metas, sino para multiplicar tu energía en otros. Y eso cambia absolutamente todo, porque hasta ahora gran parte de tu trabajo ha sido invisible, silencioso, interno. Has reconstruido tus pensamientos, has reformulado tu lenguaje, has reprogramado tus emociones, y desde ese nuevo centro ya no eres el mismo. Tu energía ha cambiado, tu mirada es distinta, tu forma de estar en el mundo ya no es reactiva, es creadora. Y en ese punto el universo te reconoce como un nuevo imán, porque el universo responde a la vibración dominante, y tú ahora vibras desde la certeza, desde la decisión, desde la elección de vivir como quien ya está en su mejor realidad. Napoleón Hill hablaba de esto como la consecuencia inevitable del pensamiento elevado. No te vuelves poderoso porque lo deseas, te vuelves poderoso porque te conviertes en uno con tu visión. Y eso empieza a influir, empieza a irradiar. Y entonces otras personas comienzan a verte y a reconocerse en ti, no por tus logros externos, sino por la coherencia de tu energía, por la solidez de tu presencia, por la paz con la que hablas, por la dirección con la que vives. Y así, sin forzarlo, sin imponerlo, te conviertes en faro. Un faro no empuja, no persigue, no grita, simplemente permanece encendido. Y desde esa permanencia, guía. Tú ahora estás en posición de ser ese faro. Y no necesitas saberlo todo, ni tenerlo todo resuelto. Solo necesitas mantenerte conectado a tu certeza, porque la gente no necesita perfección, necesita verdad, y la verdad se transmite con energía, con presencia, con ejemplo. Ahora, cada paso que das tiene un doble propósito: avanzar tú y abrir camino para otros. Y eso es liderazgo. Napoleón Hill lo llamó el principio del liderazgo invisible, ese
que no se basa en jerarquías, sino en influencia energética. Ese que no necesita títulos, sino compromiso personal. Ese que se sostiene por congruencia, no por obligación. Y tú, con lo que ya has integrado, estás listo para liderar desde ese lugar. Ya no necesitas convencer a nadie. Ya no necesitas discutir tu valor. Ya no necesitas pelear por atención. Porque ahora tu atención está donde debe estar, en construir, en servir, en avanzar, en seguir actuando como si todo siguiera fluyendo. Porque lo está. Y lo seguirá haciendo, siempre que tu mente se mantenga clara, tu emoción firme y tu acción constante. Y sí, llegarán nuevas pruebas, porque el universo no te regala niveles, te los otorga cuando los mereces, y ese merecimiento se demuestra con acción alineada, aún sin resultados inmediatos. Pero ahora ya no temes las pruebas, las entiendes, las usas, las agradeces, porque sabes que cada obstáculo nuevo es una oportunidad de anclar aún más tu identidad de creador. Ya no eres quien pregunta cuánto falta, ahora eres quien dice, estoy listo para lo que sigue. Y eso es poder real. No el poder de controlar el mundo externo, sino el poder de nunca perder el centro, aunque el mundo externo cambie. Y aquí es donde entramos en el terreno de la visión ampliada. Ahora que sabes quién eres, ahora que actúas como si todo ya estuviera funcionando, ahora es momento de ampliar tu visión, de dejar de jugar en pequeño, de soltar las limitaciones aprendidas, de imaginarte más allá de lo que tu mente antigua creía posible, porque lo que viene ahora no es simplemente mejor, es más grande, más profundo, más expansivo. Y si tienes miedo de pensar en grande, recuerda esto: la humildad no es reducirte, la humildad es saber quién eres y usarlo al servicio de algo más grande que tú. Eso es lo que se te pide ahora, no que seas perfecto, sino que seas consciente de tu poder y que lo uses, que hables desde la verdad, que actúes desde la visión, que camines desde la fe. Porque ahora el verdadero trabajo es sostener esa frecuencia, no solo alcanzarla por momentos, sino habitarla. Y esa habitación se vuelve tu nuevo hogar, tu nueva forma de vivir, tu nueva identidad energética. Ya no pides permiso para avanzar, avanzas. Ya no pides pruebas antes de actuar. Actúas y dejas que el universo confirme tu decisión, porque esa es la clave. El universo no responde a tus dudas, responde a tu dirección. Y ahora tú tienes dirección. Así que el desafío de este nuevo nivel es uno solo: sostener tu energía cuando ya nada te obliga a hacerlo. Porque es fácil actuar con fe cuando todo va bien, pero actuar con fe cuando ya podrías relajarte, cuando ya podrías quedarte cómodo, cuando nadie te exige nada, ese es el verdadero crecimiento. Ahí es donde decides si tu vida será simplemente buena o legendaria. Y tú no viniste aquí a ser promedio, viniste a despertar, a liderar, a transformar. Y si estás leyendo esto, es porque tu alma ya lo sabe. Así que ve, hazlo. Levanta la voz si es necesario. Mantén el silencio cuando sea sabio. Pero nunca vuelvas a actuar desde la duda, porque ya no eres quien busca señales. Ahora eres quien las genera. Llega un punto en el camino donde ya no se trata de lo que haces, ni siquiera de lo que logras. Se trata de desde dónde lo haces. ¿Desde qué energía? ¿Desde qué visión? ¿Desde qué conversación interior? Porque una vez que has elegido vivir como si todo estuviera funcionando, el verdadero reto ya no es avanzar, es sostenerte en esa frecuencia incluso cuando el entorno no lo respalda. Aquí ya no hay dudas grandes. Ahora son las pequeñas grietas, las emociones sutiles que aparecen sin anunciarse, el cansancio que te susurra que vuelvas atrás, la nostalgia por la versión anterior de ti que aún no quiere desaparecer. Y justo ahí es donde nace el siguiente nivel de poder: la autosustentación emocional. Napoleon Hill lo enseñó con contundencia. No puedes construir un destino extraordinario con una mente que cambia de dirección cada vez que cambia el clima emocional. Tu mayor victoria no está en lo que conquistas afuera, está en la estabilidad interna que logras conservar, pase lo que pase. Y eso, querido oyente, es una práctica sagrada. Es lo que distingue a quienes juegan en el terreno de los resultados de quienes viven desde la identidad.
porque los primeros avanzan cuando se sienten bien, pero los segundos actúan incluso cuando el alma tiembla, y para eso necesitas desarrollar un músculo invisible, el de la coherencia emocional. No se trata de suprimir lo que sientes, se trata de dirigir lo que eliges sostener. Sí, tendrás días bajos. Sí, habrá momentos en los que la mente antigua quiera volver, pero ahora tienes herramientas, tienes visión, tienes conciencia, y eso es más que suficiente para elegir de nuevo. Recuerda, la emoción dominante es la que determina tu frecuencia. No necesitas estar feliz todo el tiempo, pero necesitas mantenerte alineado, no con el resultado, sino con tu identidad. Cuando tú decides quién eres, ya no necesitas que la realidad lo confirme. Tú lo afirmas, tú lo sostienes, y la realidad simplemente se adapta. Hill hablaba de esto como el dominio de la mente consciente sobre la subconsciente. No con imposición, sino con constancia, porque no es lo que haces una vez lo que cambia tu destino, es lo que repites todos los días, es lo que sostienes incluso cuando nadie más lo haría. Y ese es el secreto de la autosustentación emocional, crear un estado interno tan sólido, tan claro, tan tuyo, que ninguna tormenta lo destruya. Aquí no hay atajos, aquí hay decisión diaria, aquí hay compromiso contigo, aquí hay maestría emocional. Y esa maestría se entrena en los detalles, en lo que haces cuando nadie te ve, en cómo reaccionas cuando nadie te aplaude, en lo que eliges pensar cuando los resultados se demoran, porque en esos momentos no estás simplemente sobreviviendo, estás construyendo tu nueva línea base, tu nuevo estándar emocional, tu nueva normalidad vibracional, y ese estándar te acompañará para siempre. Entonces, ¿cómo se cultiva esa estabilidad emocional? Hill era claro. Primero, con autosugestión dirigida. Tu mente no necesita verdades, necesita repeticiones emocionales. No importa si aún no lo ves. Lo importante es lo que te dices sobre lo que estás viviendo. Cuando dices esto me fortalece, tu mente busca evidencia de fortaleza. Cuando dices esto me retrasa, tu mente busca confirmación de estancamiento. La palabra que usas es la semilla que siembras. Por eso, cada día, cuida tu diálogo interno como un alquimista, cuida su fórmula sagrada, porque lo es. Lo que te dices es lo que proyectas, y lo que proyectas es lo que atraes. El segundo elemento es tu entorno energético. Hill hablaba del principio de las alianzas maestras, la unión de mentes afines que se potencian mutuamente. Pero esta alianza no es solo con personas, es con ideas, con entornos, con decisiones, con la versión de ti que ya has decidido encarnar. Rodearte de personas que sostienen tu frecuencia no es un lujo, es una necesidad. Y cuando no estén, ser tú el que sostenga la frecuencia para otros es el mayor acto de liderazgo personal, porque la autosustentación emocional no es depender de un coach, ni de un video motivacional, ni de una señal mágica. Es saber que, pase lo que pase, tú puedes volver a tu centro, y lo harás una y otra vez hasta que ese centro sea tu estado natural. Y aquí llega la tercera clave: acción alineada. No cualquier acción, sino la que honra tu visión, la que refuerza tu identidad, la que alimenta tu convicción. No necesitas grandes pasos, necesitas pasos coherentes, consistentes, sagrados. El que se levanta temprano no porque deba, sino porque ya vive como quien actúa desde la excelencia. El que agradece antes de ver el resultado, no por superstición, sino porque ya decidió vibrar en plenitud. El que, aún con miedo, hace esa llamada, publica ese contenido, afronta esa conversación, porque ya se ha comprometido consigo. Eso, y solo eso, es lo que crea estabilidad real, la que no depende de nada, la que no se compra, la que no se hereda, la que se entrena. Y ese entrenamiento es diario, constante, silencioso, pero invencible, porque el día que entiendes que tu poder no está en el resultado, sino en tu capacidad de sostener la energía correcta sin importar el resultado, ese día nada ni nadie puede detenerte. Ya no te arrastras detrás de la motivación. Ahora eres tú quien la genera. Ya no te defines por lo que pasa, te defines por cómo decides pasar a través de eso. Y ese nivel de identidad, ese nivel de maestría,
Es el que transforma no solo tu vida, sino la vida de todos los que te rodean. Porque cuando tú sostienes tu frecuencia, creas un espacio seguro para que otros recuerden la suya. Y entonces, sin darte cuenta, ya no solo estás actuando como si todo te saliera bien, estás creando realidades donde eso es lo único posible. Y ese es el regalo, esa es la misión, ese es el legado. Hay una transición silenciosa, imperceptible desde fuera, que separa al soñador del creador. No es un día especial, ni un acontecimiento espectacular. Es más bien un instante íntimo, profundo, inconfundible, donde por primera vez en tu vida ya no deseas cambiar tu realidad, porque estás demasiado ocupado diseñándola. Ese instante es el punto exacto en el que dejas de reaccionar a lo que sucede y comienzas a construir lo que has elegido vivir. Y aunque el mundo a tu alrededor parezca igual, tú ya no eres el mismo, porque ahora te has convertido en algo más grande que un buscador, un arquitecto de posibilidades. Napoleon Hill lo llamó el despertar del propósito consciente. No el propósito como un concepto abstracto, sino como una estructura concreta sobre la cual edificas cada uno de tus días. Ya no caminas esperando señales, tú las generas. Ya no esperas validación, tú vives desde la convicción. Y en ese punto del viaje, la energía que antes te movía por necesidad, ahora se transforma en una fuerza que te mueve por decisión. Y eso cambia absolutamente todo. Ya no trabajas por urgencia, sino por visión. Ya no actúas para escapar del dolor, sino para encarnar tu destino. Y lo más poderoso de todo, ya no dudas del resultado, porque el resultado eres tú. Tú eres la evidencia viva de que actuar como si todo funcionara, funciona. Y es ahora, en esta fase, cuando comienzas a experimentar lo que Hill llamaba el principio de la armonía universal, una sincronicidad silenciosa que parece ordenar todo a tu favor. Personas que aparecen sin buscarlas, oportunidades que te encuentran en el momento justo, circunstancias que, sin forzarlas, se ajustan a tu visión. Milagro, suerte, destino, no, energía. Porque cuando tú estás en orden por dentro, el mundo exterior ya no tiene opción, tiene que reflejar ese orden. Eres un campo vibratorio con dirección, y el universo responde a la dirección, no a los deseos tibios, no a las intenciones inestables, no a las promesas sin acción. El universo responde al lenguaje claro de quien ya vive como si su visión fuera inevitable. Y tú ahora hablas ese lenguaje. Lo hablas con tu presencia, con tus decisiones, con tus silencios, con tus hábitos. Y en esa coherencia total comienza a surgir una sensación nueva. Una paz que no depende del resultado. Una calma que no necesita explicación. Un estado interno donde por primera vez sientes que ya no hay nada que demostrar. No porque hayas logrado todo, sino porque ya eres todo. El éxito ya no es una meta futura, es un reflejo de lo que estás eligiendo ser en este instante. Y si observas con atención, verás que tu mundo ha cambiado, no como lo imaginabas, sino como lo necesitabas. Porque las verdaderas transformaciones nunca llegan de la forma que esperamos, sino de la forma que nos convierte en quienes nacimos para ser. Ahora entiendes, ahora lo ves, ahora sabes, y con ese saber nace una nueva etapa, la del constructor consciente. Eres quien elige qué pensar, qué sentir, qué declarar, qué rechazar, qué aceptar, qué expandir. Y esa elección, día tras día, momento tras momento, te convierte en el ser humano que ya no teme al caos, porque ha aprendido a crear orden desde adentro. Ya no esperas a que todo esté alineado para actuar. Actúas y todo se alinea. Ya no buscas motivación para avanzar. Avanzas y la motivación te alcanza. Ese es el secreto que Hill compartió con quienes estaban listos para recibirlo. El poder no está en saber qué hacer, sino en decidir quién eres antes de hacerlo. Y tú ya decidiste. Tu identidad está clara. Tu dirección está definida. Tu energía está calibrada. Y eso te hace imparable. Ya no necesitas afirmaciones externas. Tú eres la afirmación viva. Tu historia habla más fuerte que cualquier frase. Tu caminar inspira más que cualquier argumento. Porque quien se convierte en su visión,
quien actúa desde el final, quien se levanta cada día como si el universo ya estuviera trabajando para él, acaba transformando ese como si en un es. Y ahí es donde estás ahora, en la frontera final entre lo deseado y lo vivido. Pero este punto no es el final del viaje, es el inicio de una nueva realidad. Ahora, el reto ya no es cambiar tu vida. El reto es mantener tu vibración lo suficientemente alta como para sostener esa vida con integridad. Porque cuanto más alto asciendes, más sutiles se vuelven las caídas. Ya no se trata de errores grandes, se trata de microdesviaciones que, si no las corriges a tiempo, pueden desconectarte de lo que ya has logrado integrar. Por eso, ahora más que nunca, tu tarea es una sola: cuidar tu estado interno como tu activo más sagrado, cuidar lo que consumes, cuidar lo que piensas, cuidar lo que repites, cuidar con quién compartes tu energía, porque el entorno sigue teniendo fuerza, pero ahora tú tienes más. Y como dijo Hill, la mente dominada es el primer paso hacia una vida dominada. Y tú ya dominas tu mente, ya has entrenado tu fe, ya has depurado tus creencias, ya has elegido tu identidad. Y desde aquí, nada ni nadie puede detener lo que ya has activado, porque esto no es motivación, es dirección. No es entusiasmo, es decisión. No es fe momentánea, es certeza permanente. Y desde esa certeza se construye el legado, no solo tu éxito, sino la huella que dejas en cada persona que te cruza. Porque ahora tú no eres solo un caminante, eres un referente, sin quererlo, sin forzarlo, sin buscarlo, simplemente porque tu vida ya se ha vuelto una expresión viva de lo que antes solo era teoría. Y esa coherencia es lo que cambia el mundo. Cuando ya no vives desde la urgencia de transformar tu vida, sino desde la calma profunda de quien ya se ha convertido, empiezas a ver el mundo con otros ojos. Ya no ves problemas, ves personas buscando dirección. Ya no ves caos, ves escenarios esperando orden. Ya no ves enemigos, ves espejos. Y entonces lo entiendes. Todo lo que has vivido hasta aquí no fue solo para ti, fue para prepararte. No para que fueras grande, sino para que tu presencia hiciera grande a otros. Este es el nivel más alto de actuar como si todo funcionara. Cuando dejas de pensar en ti como un individuo aislado y comienzas a verte como un canal, una extensión, un instrumento, ya no eres el centro, eres el puente entre lo posible y lo real, entre lo invisible y lo palpable, entre el caos de otros y su primera chispa de claridad. Napoleón Hill lo insinuaba entre líneas, que la verdadera realización no está en acumular, sino en servir desde la abundancia interna, no en demostrar lo que puedes hacer, sino en activar la grandeza dormida en los demás. Y para eso debes convertirte en presencia, en energía que se siente, en coherencia que contagia, en verdad que no necesita argumentos. Porque ahora lo que hablas lo has vivido, lo que enseñas lo has encarnado. Lo que irradias es tu propia transformación hecha carne, y cuando caminas desde ese lugar, no necesitas convencer a nadie. Tu sola existencia es un acto de liderazgo silencioso. Observa a tu alrededor. ¿Ves? Las personas están hambrientas de guía, de ejemplo, de dirección, de alguien que les muestre que sí se puede vivir desde otro nivel. Y tú ya lo estás haciendo, pero el ego querrá que lo olvides. Te dirá que aún no estás listo, que aún te falta, que no tienes el derecho. Y ahí, justo ahí, debes recordarte esto. El mundo no necesita tu perfección, necesita tu compromiso con la verdad. Y si tú ya estás comprometido con tu visión, si cada día eliges actuar desde la certeza, si ya te has probado a ti mismo en el silencio, entonces ya estás listo para servir. Pero servir no es cargar a otros, servir no es salvar. Servir es mantener tu frecuencia tan elevada, tan firme, tan estable, que quien se acerque a ti sienta que también puede alcanzar la suya. Eso es liderazgo. No controlar, no dominar, no impresionar. Inspirar. Y solo se puede inspirar con coherencia, con integridad, con profundidad. Por eso, en esta etapa del camino, el llamado no es a lograr más, sino a expandir lo que ya eres, a llevar tu energía a cada espacio que habitas,
a hacer de tu casa, tu trabajo, tus relaciones, tus proyectos, una extensión de tu vibración. Actuar como si todo siempre funcionara ya no es algo que haces por ti, es algo que haces por todos. Porque cuando tú mantienes la fe, cuando tú sostienes la visión, cuando tú decides avanzar incluso cuando todo tiembla, le estás mostrando a otros lo que también es posible para ellos. Eso es impacto real, el que no necesita reconocimiento, el que no depende de seguidores, el que no se mide en cifras, el que se siente en almas encendidas, y ahí es donde comienza el verdadero legado. Hill hablaba del propósito definido como el origen de todo logro, pero no cualquier propósito, sino aquel tan grande, tan fuerte, tan claro, que trasciende al individuo y se convierte en movimiento. ¿Y sabes qué? Tú ya estás ahí. Tú ya no eres solo un actor en tu propia película. Eres el director, el guionista, el productor. Y ahora te toca ser el mentor silencioso de otras historias. Y lo haces no diciéndoles cómo vivir, sino viviendo tú de forma tan poderosa que su mente ya no pueda sostener sus excusas antiguas. Porque tu mirada tiene convicción, tu energía tiene historia, tu ejemplo tiene raíces, y eso vale más que 1000 discursos. Entonces, ¿qué sigue? Seguir caminando, no con prisa, con intención, seguir construyendo, no desde la ansiedad, desde la expansión, seguir confiando, no porque todo sea fácil, sino porque tú ya decidiste no soltar tu estándar. Y ese estándar, esa frecuencia, esa visión, ya no es negociable, porque no has llegado hasta aquí por casualidad. Todo lo vivido te preparó, te entrenó, te templó, y ahora estás listo. Listo para enseñar con tu vida, listo para inspirar sin esfuerzo, listo para servir sin agotarte, listo para manifestar sin perseguir, porque el que actúa como si todo funcionara y lo hace con el alma alineada, con la mente ordenada y con el cuerpo en movimiento, se vuelve imparable. Y tú ya te has vuelto eso. Llega un momento en el viaje en el que el silencio pesa más que el aplauso, donde la calma interior se vuelve más gratificante que cualquier validación externa. Y no porque hayas renunciado al mundo, sino porque ya no necesitas que el mundo confirme lo que tú ya sabes. Ese saber no es mental, no es racional, no es lógico. Es un saber profundo, visceral, absoluto. Es el saber de quien ya ha vivido desde adentro lo que muchos aún buscan fuera. Es el saber de quien no solo ha aprendido, sino que se ha convertido. Y cuando llegas ahí, te das cuenta de que el legado no es lo que dejas cuando mueres. El legado es lo que despiertas mientras vives. En cada mirada, en cada palabra, en cada decisión. Ya no eres una persona con propósito, eres propósito en movimiento. Y eso lo cambia todo, porque la gente empieza a verte de otra manera. No por lo que tienes, ni por lo que lograste, sino por lo que representas. Eres presencia que inspira, presencia que estabiliza, presencia que ilumina sin hablar. Eso es legado real. Napoleón Hill lo entendía bien. Por eso insistía tanto en la permanencia. No basta con actuar una vez, ni con decidir una vez. La verdadera transformación viene cuando tu decisión se convierte en un estado permanente. Y para eso necesitas una sola cosa: coherencia sostenida. La coherencia no es hacerlo todo bien, es hacerlo todo alineado, es no traicionar tu visión, ni siquiera cuando nadie te mira, ni siquiera cuando sería más fácil ceder, ni siquiera cuando el viejo tú quiere volver. Y ahí es donde muy pocos llegan, porque la mayoría, en algún punto, se acomoda, se conforma, se desconecta. Pero tú no viniste a vivir una vida buena, viniste a vivir una vida que deje huella, una vida que sea un eco, una vida que, aún en silencio, inspire a otros a recordar quiénes son. Y para eso, debes vivir desde un lugar interno tan firme, tan fuerte, tan elevado, que ya no reacciones ante los movimientos externos. La gente te verá pasar y no entenderá por qué tu energía no cambia, por qué tu voz no tiembla, por qué tu mirada sigue clara. Y será porque tú ya no estás viviendo desde la emoción, sino desde la decisión. Tu estado ya no depende del clima, del mercado, de las noticias, ni de las opiniones. Tu estado es una elección, y esa elección es inquebrantable. Hill hablaba de esto como la mente blindada,
una mente que no se endurece, pero que no se contamina. Y tú has llegado ahí, a ese punto donde lo externo puede gritar, pero tú no cambias el paso, no porque seas terco, sino porque ya viste lo que pasa cuando te alineas con tu propósito. Ya lo viviste, ya lo sentiste, ya lo confirmaste, y desde ahí ya no hay marcha atrás. Ahora lo que importa no es cuánto logres, sino cuánto sostienes tu estándar, cuánto tiempo vives desde esa frecuencia elevada, cuánto impacto generas sin imponer, sin manipular, sin buscar, solo siendo, porque la coherencia es magnética, la congruencia es contagiosa, la integridad es irresistible, y cuando haces de tu vida una manifestación viva de tu visión, todo a tu alrededor se reordena, no porque lo fuerces, sino porque ya no puede ser de otra manera. Entonces lo entiendes. El legado no está en lo que construyes afuera, está en quién decides ser en cada instante, porque ese quién es el que influye cuando no estás, es el que se queda en los recuerdos, en los cambios que provocaste, en las ideas que sembraste, en las almas que tocaste. Y ese impacto, ese eco, esa energía, no muere, sigue, se multiplica, se expande. Por eso, actuar como si todo siempre te saliera bien, ya no es una estrategia de éxito personal, es una postura de alma, una declaración continua, de que tú no estás aquí solo para sobrevivir, estás aquí para elevar, elevarte a ti, elevar a tu entorno, elevar al colectivo, elevar la conciencia de quienes te miran en silencio. Y eso solo se logra cuando decides que tu vibración es más importante que cualquier otra cosa, más que tener razón, más que ganar una discusión, más que impresionar, más que encajar, porque cuando tú sostienes tu visión interna, aunque el mundo no lo entienda, el mundo termina adaptándose a ella. Eso es lo que has hecho. Has creado una vida tan alineada que ya no requiere defensa, solo requiere presencia. Y eso es el mayor legado, el que no necesita placas, ni homenajes, ni estatuas, solo necesita que tú sigas caminando, firme, claro, humilde, inquebrantable. Ese es el último nivel, cuando ya no vives desde la expectativa, sino desde la entrega, cuando ya no haces por obtener, sino por ser, cuando tu estándar no baja, porque tú ya no bajas. Hill lo resumió así: la vida no te da lo que deseas, te da lo que tú eres capaz de sostener. Y tú ahora sostienes visión, sostienes fe, sostienes propósito, sostienes amor, sostienes impacto. Y eso te hace eterno. Al final del camino, cuando miras atrás, te das cuenta de que no fue una frase la que lo cambió todo, fue una decisión interna, silenciosa pero absoluta. Una elección que partió tu historia en dos, antes de ti y después de ti. Y entonces lo entiendes. No era cuestión de suerte, no era cuestión de destino, era cuestión de quién decidía ser cada día, porque mientras la mayoría dudaba, tú decidiste confiar. Mientras otros esperaban el momento perfecto, tú actuaste desde tu verdad. Y mientras muchos necesitaban garantías, tú creaste tu propia certeza. Eso fue lo que te llevó hasta aquí. No fue el talento, ni el contexto, ni las oportunidades. Fue la forma en que decidiste vivir, sentir y pensar. Actuar como si todo siempre te saliera bien. Ya no es algo que haces, es algo que eres. Eres presencia que sostiene, eres energía que influye, eres intención que transforma. Y esa transformación no necesita ruido, ni necesita reconocimiento. Solo necesita que tú sigas caminando con integridad, porque eso lo cambia todo. Tú ya no necesitas que el mundo te aplauda. Tú ya no dependes de resultados inmediatos. Tú ya no mides tu valor en función de lo visible. Tú ya eres valor, porque en este viaje no se trataba de lograr cosas, se trataba de convertirte en quien naciste para ser, y lo has hecho. Y ahora, el mundo ya no es un lugar que debes conquistar, es un lienzo que debes pintar, con tu frecuencia, con tu presencia, con tu ejemplo. Eso es actuar como si todo siempre funcionara, no fingir una ilusión, sino manifestar una decisión. Y esa decisión la mantuviste, la repetiste, la protegiste, la viviste, aunque costara,
aunque doliera, aunque nadie lo viera. Y por eso ahora vives en otro nivel, uno que no se alcanza con esfuerzo, sino con evolución interna, porque lo que cambió no fue el mundo, fuiste tú. Y cuando tú cambiaste, el mundo ya no tuvo opción. Tu entorno se alineó, las oportunidades se revelaron, la sincronía se volvió norma, la abundancia se volvió natural. ¿Milagro? ¿Magia? No. Mente dominada, emoción dirigida, identidad elegida. Y ahora, querido alma que escuchas estas palabras, el mensaje final es simple pero eterno. Nunca dejes de actuar como si, porque ese como si es el primer paso de toda creación, como si fueras imparable, como si el universo conspirara a tu favor, como si cada caída fuera entrenamiento, como si cada dificultad ocultara una bendición, como si ya fueras quien tanto soñaste ser, porque cuando tú actúas como si, el universo actúa como es. Y el universo es fiel a quien se le presenta con decisión, fiel a quien camina con dirección, fiel a quien sostiene su visión más allá de las circunstancias. Ese eres tú ahora, el que no pregunta si es posible, el que ya decidió que lo es. Y si alguna vez vuelves a caer, si alguna vez la duda se asoma, si alguna vez el miedo te susurra, recuerda esto: ya lo hiciste una vez, ya te levantaste, ya venciste. Y si lo hiciste una vez, puedes hacerlo siempre, porque ya no eres el de antes. Ya no necesitas pruebas, ya no necesitas permiso. Tú eres quien da la orden, tú eres quien marca el ritmo, tú eres quien enciende la llama. Y esa llama, una vez encendida, nunca se apaga. Puedes caer, puedes llorar, puedes dudar por instantes, pero tu esencia, tu visión, tu verdad, ya está tatuada en tu alma. Y eso no se pierde. Entonces ve, vive, actúa, elige, declara, expande, ama, sirve. Hazlo como si ya tuvieras todo lo que deseas. Hazlo como si cada paso ya estuviera bendecido. Hazlo como si tu energía fuera una revolución silenciosa, porque lo es. Napoleon Hill no escribió su mensaje para los fuertes, ni para los sabios, ni para los afortunados. Lo escribió para ti, para el que duda, pero avanza, para el que cae, pero se levanta, para el que teme, pero decide. Ese eres tú. Y por eso estás aquí, porque dentro de ti siempre hubo algo más grande, esperando ser liberado. Y ahora lo has liberado. Ahora eres tú. Y ese tú no se detiene, no se apaga, no se frena. Ese tú crea, influye, ama, inspira y deja un legado que no necesita nombre. Solo necesita que sigas caminando como si todo ya estuviera funcionando. Porque lo está, porque siempre lo estuvo, porque ahora tú ya lo sabes. Y eso es suficiente. Si este contenido resonó contigo, no es casualidad. Es el momento de dar un paso más. Suscríbete al canal Guiamente y activa la campana de notificaciones para recibir cada nueva entrega que te ayude a reprogramar tu mente, elevar tu vibración y construir la vida que mereces. Este no es un canal más. Es un espacio para almas despiertas como la tuya. Bienvenido a tu siguiente nivel.